tardes, iglesia. ¿Cómo están? 1993. Sí, hace 30 años. Hace 30 años me encontraba aquí abajo, en la oficina del pastor. No era el pastor Arturo hace 30 años. Me invitaba el pastor Arturo a participar en una campaña evangelística en toda la ciudad de San Luis Potosí. Me mandó el pastor a la frontera a buscar, a ver si podía yo comprar un aparato que se llamaba cañón. En aquel entonces los únicos cañones que conocíamos eran los que tiraban bombas, pero no, era un cañón para proyectar. ¿Cómo es eso posible? Ahora todas las iglesias tienen uno. Creo que fue el primer proyector cañón que hubo en San Luis Potosí. Lo trajimos y con esos cassettes antiguos VHS empezamos a proyectar películas evangelísticas en todas las colonias de San Luis Potosí. Yo conocía mejor la ciudad que cualquier potosino, bueno, menos los taxistas, ahí me la llevaba. Había recorrido toda la ciudad compartiendo la palabra de Dios, predicando con todas las iglesias, que no eran muchas en aquel entonces, trayendo la palabra de Dios a la ciudad de San Luis Potosí. Hace 30 años. Hace 30 años yo estaba participando como un misionero de corto plazo. Había decidido que yo quería dedicar 2 años de mi vida a hacer algo para el Señor totalmente diferente a lo que yo estaba estudiando, que era la ingeniería. Quería, pues ahora sí que probar el agua, a ver si el Señor me llamaba a las misiones, a ver si cambiaba giro y me metía al pastorado, a ver si cómo yo podía ser útil en las manos del Señor en su servicio. Y entonces vine a San Luis Potosí, serví esos 2 años aquí y yo no vi gran fruto, yo no vi una cosecha grande de esa campaña evangelística que nos aventamos. Era todas las semanas, de martes a sábado, eran las proyecciones. Íbamos a una iglesia y proyectábamos en las paredes de los edificios, de los condominios. No había celulares en aquel entonces, no había YouTube. Esta era la manera de llevar la palabra al mundo. Era la única ruta que teníamos para poder compartir. Y era algo súper novedoso, ¿verdad? Esta semana hemos estado aquí en San Luis Potosí, varios de los misioneros, y bueno, me invitaron a mí también como, pues creo que como hijo adoptado de Ágape, para también compartir con ustedes, y es un gusto estar aquí esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios. Si me acompaña a orar un momento y pedir la presencia del Señor. Señor Jesús, te pedimos que tú estés aquí presente a través de tu Espíritu Santo, que mis palabras no sean las mías, sean las tuyas para esta congregación que tú tanto amas. Señor, que nuestras vidas sean entregadas como ofrenda al servicio de ti, para que tu obra en el mundo, tus planes y tus deseos se cumplan. Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí juntos reunidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El lema de esta semana de la conferencia cultural es: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esta canción, que se compuso a finales de los 1800 por un misionero hindú convertido al cristianismo y que recorrió toda la India compartiendo de las buenas nuevas, compuso esta canción en aquel entonces cuando escuchó el testimonio de una persona de una zona de India, que cuando lo confrontaron por su fe, los líderes de su pueblo le dijeron: te vamos a matar si no renuncias tu fe cristiana, esa fe extranjera. Y él les dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y entonces esos líderes del pueblo mataron a sus hijos enfrente de él y le volvieron a preguntar:
¿Renuncias tu fe? Y él dijo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Procedieron a matar a su esposa y le volvieron a preguntar. Por eso ese himno, ese corito, repite 3 veces. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo lo he dejado atrás. Procedieron a matarlo a él también. Y cuando ya estaba muerto toda la familia, el líder de la tribu se dio cuenta, ¿cómo es posible que esta persona pudiera estar tan comprometida con este Jesús? Ciertamente Jesús no está muerto, ha de estar vivo. Y de ese martirio de ese creyente es que esa zona de India, aún hoy por hoy, es una zona cristiana. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Gracias, pastor, por su oración. No sé si se dieron cuenta, pero todo el evangelio estaba en la oración. Todo el evangelio está ahí. Si tú no conoces a Cristo, esta noche es momento de decir, he decidido seguir a Cristo. Para todos los demás que ya hemos tomado esa decisión de seguir a Cristo, quiero presentar a ti 3 puntos. Y eso es, ¿qué hacer ahora con esta fe? ¿Qué hacer con mi vida? Y especialmente mi mensaje es para los jóvenes. ¿Qué hacer con esta vida por delante? ¿Cómo hacerlo? Punto número 2. ¿Y por qué rayos lo haría? ¿Qué hacer, cómo hacer y por qué hacerlo? Vamos a comenzar con nuestro pasaje lema, que sería en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. No sé si lo pueden proyectar, por favor. 2 de Timoteo 4, del 6 a 8. Me encantó ese mensaje de los chicos diciendo, ven preparado, tus apuntes, tu Biblia a la mano. Vamos a 2 de Timoteo 4, del 6 a 8. Ese libro de Timoteo lo está escribiendo el apóstol Pablo, que no fue discípulo, fue apóstol después, y lo escribe a Timoteo, uno de sus discípulos de Pablo, y probablemente esta es la última carta que escribe Pablo antes de su muerte. Dice lo siguiente: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pues les voy a confesar que el día de hoy me siento un poquito como un Pablo. Y lo curioso es que cuando el Señor me dio este pasaje para compartirlo hace algunos días, que yo no soy Pablo, no me siento como que voy a compartir en rol de Pablo. Pero cuando llegué este fin de semana y empecé a recordar todas esas experiencias que tuve del 93 al 95 aquí en San Luis, dije, van 30 años desde que estuve aquí. Creo que puedo argumentar que soy un Pablo. No me siento viejo todavía, pero bueno, algunos me verán algo viejo. Entonces, mi sermón va enfocado principalmente a todos los que tienen menos de 50 años, aunque estamos todos los que somos mayores de 50 años, podemos compartir de esta manera este sermón que sería de un Pablo, de alguien que ha servido al Señor por muchos años, a un Timoteo que va empezando. Alguno de ustedes, no alguno, a muchos de ustedes que van empezando en su caminar con el Señor. El lema nuevamente, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Quién es este Timoteo y quién es este Pablo? Tendríamos que abrir la Biblia a Hechos 8, en los primeros versículos de Hechos 8, es la primera vez que se menciona a la persona Pablo. ¿Quién era Pablo? Se le llamaba Saulo antes, y en Hechos 8:1 dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Había sido apedreado, y Saulo estaba ahí viendo que eso sucediera.
En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando a los hombres y mujeres y echarlos a la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos, ¿quiénes fueron esparcidos? Toda la iglesia menos los apóstoles. Imagínense, todos los miembros de Ágape, de todas las sedes, menos los pastores, fueron los que fueron esparcidos. Y ellos, dice el versículo 4, predicaron la palabra. Predicaron la palabra. Así empezó la gran comisión, el enviar a la iglesia a llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Aquí empezó. Algunos dicen que es en Mateo 28, donde el Señor da la gran comisión y dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero por los primeros 8 capítulos de Hechos, la iglesia sigue en Jerusalén. Bueno, ha habido algunos movimientos, pero básicamente no han entendido que este mensaje es para todos y que los mensajeros no son los 12 apóstoles, sino que son todos los creyentes, que seguramente para este momento ya son más o menos, más de 10,000, porque se nos menciona 3 y luego 5,000, probablemente más de 10,000, y ellos son los que empezaron la obra misionera. Y luego en Hechos, capítulo 16, tenemos la introducción de quién es Timoteo. Pablo tiene su conversión ahí en el capítulo 9, Pablo estudia, se prepara y tiene este cambio radical y empieza a compartir y lo manda a la iglesia como misionero. Y en ese recorrido como misionero, en el primer viaje misionero, llegan a Derbe y a Listra, y en el capítulo 16 dice, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, ya había pasado Pablo por esta ciudad antes, y esta es la segunda pasada. Entonces parece ser que ya había discípulos ahí, ya había creyentes en Derbe y en Listra, y entonces en esta segunda vuelta Timoteo ya se ha convertido, su mamá y su abuela también, desde antes, y entonces es donde Pablo conoce a Timoteo por primera vez. Y empieza esta relación de discipulador, de pastor con discipulado, y empieza una relación de todo el resto de la vida. Regresemos entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con este compromiso que hemos hecho con el Señor? Quiero regresar entonces a 2 de Timoteo 4, empezando de hecho en el capítulo 3, y nos dice, escribiendo ahora sí Pablo a Timoteo, muchos años después, ya han ido en muchos viajes, han vivido muchas experiencias juntos, y le está escribiendo y dice Pablo a Timoteo, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Casi yo les diría en todos estos años que he escuchado de cómo el Señor ha obrado aquí en Ágape, yo les puedo decir, persistan en lo que están siendo enseñados aquí en Ágape, que desde la niñez, no sé si alguno de ustedes me recuerda hace 30 años. En alguna de las otras iglesias alguien sí me recuerda y vi a un hermano entrar y me acordé de su nombre, Felipe, y me saludó con una gran sonrisa. Sí. Que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Seguramente algunos de ustedes han memorizado este pasaje, si no, anótenlo, subráyenlo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Esto se lo está escribiendo justo antes del pasaje lema. Está diciendo, usa la escritura, apréndelo, memorízalo y utilízalo en toda tu vida. Es una herramienta para la vida. Y luego le dice, y aquí está el qué hacer con nuestra vida cristiana. En el versículo 2, capítulo 4. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esa es la encomienda de cada uno de nosotros, de predicar. Pero ¿qué es predicar? Es toda una filosofía y argumentos de qué es el mensaje de la salvación. No. Predicar es testificar de lo que tú has visto, de lo que tú has vivido con esta persona que se llama Jesucristo, que no está muerto, que no murió hace 2000 años, murió y resucitó. Eso es lo que nosotros debemos de estar predicando, testificando, declarando en todos lados. Ese es el qué hacer que le está mandando Pablo a Timoteo. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí yo a lo mejor lo extendería más y decir, ok, Timoteo si era un evangelista 100%, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? Después de Nepal, después de estar aquí en Ágape, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Estados Unidos en ingeniería mecánica. Y un profesor alguna vez me había dicho, ¿sabes qué, Joel? Tú tienes el don de la enseñanza, deberías de ser maestro. Decía, ¿yo maestro? Yo soy ingeniero mecánico, ¿qué voy a andar haciendo siendo maestro? Además, soy creyente y quiero servir al Señor. Pues estudiando la maestría, tuve la oportunidad, me llegó una invitación a ir a Nepal, curiosamente, donde está el hermano Josué y su familia. Fui a Nepal en el año 99 para impartir clases en una universidad secular, y estando ahí, cuando llegó un obrero cristiano y me dice, ¿tú estás en la universidad? Sí, le digo. Dice, oye, ¿podrías invitarme para yo poder compartir con los estudiantes? Claro, es que no me dejan ni pasar por seguridad. Claro, yo te invito, tomamos un café y tú te quedas y platicas con estudiantes. Y ahí tuve la revelación del Señor. Yo quiero ser un misionero académico que puede estar en la universidad compartiendo del Señor y siendo una influencia en ese lugar oscuro. Entonces de Nepal el Señor me regresó a México y he estado en el TEC de Monterrey ya por 20 años. La universidad me pagó para ir a estudiar el doctorado. Terminé mi doctorado. Me dicen doctor, no soy doctor de personas para que no me pidan que les recete. Soy doctor de robots. Si se le descompuso el robot, a lo mejor sí ahí les puedo ayudar. Y el Señor me ha dado ese privilegio de usar ese ministerio, de juntar mi rol profesional con el ministerio y el servicio del Señor. Pero, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo testificamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? No cabe duda que la salvación es algo que llega por gracia de Dios solamente. Nosotros solamente recibimos ese gran regalo que el Señor nos ha dado. Pero, ¿qué hacemos con ese regalo? Tú decides qué hacer con tu salvación, de cierta manera. Claro que Dios te da todos los recursos, pero tú decides cómo quieres tú servirle. A fin de cuentas, ahí en nuestro pasaje lo dice y lo vamos a ver. Si regresamos a 2 de Timoteo 6, capítulo 4, versículos del 6 al 8, fíjense lo que dice. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y ahora voy a ver qué traducción tienen ustedes, porque yo tengo otra. Sí, dice sacrificio.
A ver, entonces Pablo está diciendo que él va a ser sacrificado. Yo pensé que Jesús era nuestro sacrificio perfecto. ¿Cómo es esto? Y aparte, yo les estoy diciendo que ustedes deben de ser un sacrificio. Pero ¿cómo es eso? Bueno, hay que entender un poquito lo que dice esta palabra que está aquí traducido como sacrificio, pero que realmente es una palabra en griego, dice un sacrificio de libación. Libación, no liberación, de libación. Y la raíz latina de la palabra libación es la misma para labios. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Un sacrificio de labios? Es de estar a dieta y ya no comer. No, no se crean. No, el sacrificio de libación es un sacrificio adicional, realmente podríamos decir una ofrenda adicional que se vierte sobre el sacrificio. Puede ser líquido o puede ser algún otro, algo que se pueda vertir. De hecho, puede ser harina, aceite, un vino. Vamos a ver qué dice el pasaje que habla de esto. Nos tenemos que remontar hasta Éxodo 29, donde nos habla de los sacrificios o las ofrendas de libación. Y entonces en Éxodo 29, 38 dice así la palabra del Señor: en los mandamientos y las leyes de Moisés, todos los días ofrecerás sobre el altar en el templo, 2 corderos de un año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos y al caer la tarde el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación. Imagínense ahí el altar y el cordero ya sacrificado y se está quemando el cordero, y entonces le vertimos encima un aceite de oliva, le vertimos harina y le vertimos vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con la ofrenda de libación como presentada en la mañana. 2 veces al día deberán de hacer este sacrificio. Entonces, ¿cómo es esto? ¿El cordero quién es? El cordero es Cristo, que pudo reemplazar todos estos sacrificios diarios y el sacrificio anual de expiación. Él los cumplió todos en la cruz por nosotros. Gloria a Dios. Pero además del de expiación una vez al año, que era para el perdón de los pecados, no dice que es para el perdón de los pecados de antier, ni para los de las 5 de la mañana. Esta ofrenda es una ofrenda de relación con Dios. Simplemente que cada mañana y cada tarde te recuerdes quién es tu Salvador y quién está ofreciendo ese sacrificio por ti en relación con Dios. Pero este sacrificio diario no va solamente el cordero, va acompañado de una ofrenda de libación, una ofrenda de vertir aceite, de vertir un vino, de vertir una harina. ¿Cómo sería eso el día de hoy para nosotros? Pues cuántas veces no hemos escuchado que tenemos que tener nuestro devocional diario. Y yo no diría debemos, como dice el pasaje, las futuras deberán, sino que es algo que queremos hacer por simplemente esa relación con Dios e ir construyendo con Dios. De hecho, yo lo que veo aquí es una coparticipación con Cristo. Y esto fue una revelación para mí. Cuando dicen, debo de estar ahí en la cruz con Cristo, sacrificado como Cristo. No, pero ¿hay sacrificio de nuestra parte? Sí, un sacrificio, ofrenda de tener una relación con Dios. A través de Cristo Jesús lo podemos tener. Ahí está Cristo. Entra a tu aposento de oración. Pídele a Cristo que esté en tu corazón, que esté presente, y ten una relación con Cristo en oración, una relación con Dios por medio de Cristo. Eso me parece una coparticipación con Cristo. De hecho, esta palabra coparticipación era una de las palabras preferidas de mi abuelo, Federico Hegel, que escribe un libro que se llama Hueso de sus huesos. Si no has tenido oportunidad de leerlo, te lo invito a que lo busques. Federico Hegel, Hueso de sus huesos. Y él
abre lo que significa esta coparticipación con Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección y en una vida triunfal. La coparticipación con Cristo. No es que debemos de imitar a Jesús como los brazaletes que decían, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? No, es una coparticipación con Cristo. Dice luego, y el día de hoy se está cumpliendo profecía, porque dice en el versículo 42 de Éxodo 29, las generaciones futuras ofrecerán siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión donde yo me reuniré contigo y te hablaré. ¿Quieres que Dios te hable? Reúnete con Él todos los días. Reúnete con Él en su presencia. ¿Y dónde está Jesús? En tu corazón. Lo puedes hacer en cualquier lado, no tienes que ir al templo del Señor. Pero reúnete todos los días con el Señor. Donde Él te hablará y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. El Señor santificará tu vida al reunirte con Él. Es un holocausto, este sacrificio, significa que se quemaba totalmente. Hay otros sacrificios donde se cocía la carne y luego lo repartían a los sacerdotes o el mismo que llevaba el sacrificio, lo comían, lo ingerían. Pero este no, este era quemarlo totalmente, quemarlo con esa libación que era un olor fragante que subía al Dios Altísimo. Significa completamente entregado a Dios, porque esa ofrenda de libación se evapora totalmente, se va a la presencia del Señor. Todos y cada uno de los días, como si fuera una ofrenda, derramada sobre el sacrificio. Y esta palabra, libación, se usa 2 lugares en el Nuevo Testamento, pero creo que hace alusión a otros 2 lugares. 2 lugares que Pablo lo menciona, que su vida está siendo vertido como una ofrenda de libación. Un lugar que ustedes deben de saber, recordar claramente, que dice en Lucas 22:20, en la Cena del Señor. Dice que entonces de la misma manera tomó Jesús la copa después de haber cenado, diciendo, esta es mi copa, esta es mi sangre, es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, este concepto de libación ahí está. ¿Lo habían visto antes? Yo no me había fijado. Que dice que esta copa es derramada para ustedes. Ahora, en donde lo menciona Pablo, no menciona la palabra derramada, pero aquí Lucas sí escoge mencionarlo. Derramado. Y el otro lo aprendí ayer en la conferencia misionera y se los voy a decir al final, porque es otra profecía cumplida el día de hoy. ¿Se la creen? Es otra profecía que se está cumpliendo hoy, pero no les voy a decir ahorita, hasta el final. Entonces, mantengan su atención. Entonces, ya vimos el qué hacer y vimos el cómo hacerlo. En una actitud que nosotros debemos de tener de ser como Cristo. De hecho, en Filipenses 2, del 1 al 17, también se los encomiendo que lo anoten. Dice, por tanto, si algún estímulo en su unión con Cristo, ahí está la coparticipación, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y en pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, sino más bien con humildad consideren a otros superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. A fin de cuentas, tu actitud de nosotros debe de ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
Dice que al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Perdón, me brinqué. Y haciéndose semejantes a los seres humanos. Cristo, siendo Dios, se hizo semejante a los humanos. Yo te diría a ti, tú, creyente, te tienes que humillar a ser como aquellos que quieres alcanzar. Ya sea que sean los de tu cuadra, los de tu país, los de otra nación. Tenemos que hacernos semejantes a ellos para que podamos entenderles y hablar en una manera que ellos nos puedan entender. Pasamos entonces el por qué hacerlo, por qué servir al Señor, por qué dejar que nuestra vida sea ofrecida como un sacrificio de olor fragante al Señor todos los días. Fíjense que cuando estaba preparando para este sermón, me di cuenta que en la otra página, en mi Biblia, tengo anotado versículo lema 1994, el año que estuve aquí en San Luis Potosí. Ahí lo tengo anotado, 30 años. ¿Tienes anotado algunos versículos lemas? Te sugiero que anotes también la fecha, cuando ese versículo tuvo un impacto en tu vida. En 2 de Timoteo 2, versículos 1 en adelante dice, tú pues, hijo mío, otra vez Pablo hablando a Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, hombres y mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros también. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a su comandante. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Estos dos versículos que hablan de soldado y de ser atleta y competir, así debemos de ser en nuestra vida cristiana, disciplinados, llevando adelante los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y en el pasaje lema que estábamos viendo, dice que Pablo está a punto de partir. Esa palabra partir tiene tres significados, se ha utilizado en tres maneras. Uno es como un barco que zarpa y lo ves retirándose. Otro es como partir cuando un grupo de soldados tienen un campamento y levantan el campamento para partir. Así me imagino Pablo diciendo, yo me estoy levantando para partir. Siguen ustedes en la obra. Les toca a ustedes ahora. Y otro como un jornalero que baja la maleta que está cargando, la carga que lleva, la pone abajo y está ahora libre, está partiendo. Pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacer esto que el Señor nos ha llamado a hacer? Porque nos promete una corona de rectitud. Ahí en el pasaje dice una corona de justicia, pero la palabra justicia en la Biblia la hemos usado, en la Reina Valera se nos ha quedado, se usa para dos ideas diferentes. Uno es la justicia como juez y abogados y que haya un juicio y que las cosas se hagan correctamente, que haya igualdad, etc. Pero la otra es la rectitud, la idea de que nosotros como creyentes debemos de llevar una vida recta delante de Dios y delante realmente de toda la sociedad. Debemos de ser personas intachables, íntegras, rectas. Y Dios dará a todos los que le sirven una corona de rectitud. Como dice en Mateo 25, nosotros, en Mateo 25, nosotros fuimos hechos para recibir el halago de Dios. Cuando dice, hiciste bien, buen siervo y fiel, ven a compartir de mi felicidad. Pues quiero terminar con el siguiente versículo después de nuestro versículo lema de 2 de Timoteo 4, versículos del 6 al 8. El 9, Pablo cambia
y dice lo siguiente, dice, y ya mi tiempo está terminando. Dice, haz todo lo posible por venir a verme, le dice a Timoteo. Pues Demas, yo no conozco a nadie que se llama Demas, pero a lo mejor hay un Demas aquí. No, espero que no. Dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se fue a Tesalónica. De alguna manera, imagínense que Jerusalén está en Florida y la Ciudad de México es Roma. Y entonces San Luis Potosí es Filipos. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo, que posiblemente está en Filipos en ese tiempo, y le está diciendo, se parece San Luis Potosí a Filipos, la verdad, de muchas maneras, considérenlo. Y entonces le dice, no, ese Demas se fue para Querétaro y ya no está sirviendo. Crescente se fue hasta Georgia, Galacia. Tito se fue a Dalmacia, que está por allá por Carolina. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Estos tres varones, Demas, Marcos y Lucas, personas con diferente trayectoria. Demas trabajó con Pablo y lo abandonó y se regresó al mundo. Marcos trabajó con Pablo un tiempo, no aguantó, lo abandonó, pero regresó. A lo mejor hay un Marcos aquí que estuvo con el Señor, abandonó la fe un tiempo, pero ha regresado. Y Pablo dice, Marcos es útil para mí en la obra. Sé fiel. O a lo mejor hay algunos Lucas que permaneció fiel con Pablo todo el tiempo. Se dice, la tradición dice que Lucas estaba ahí en Roma cuando Pablo estaba encarcelado y cuando Pablo muere, ahí sigue Lucas con él. Demas, Marcos o Lucas. ¿Cuál es tu testimonio? Yo le doy gracias a Dios que yo puedo decir que soy un Lucas. Hasta ahora, espero que no cambie. Le he servido fiel durante estos 30 años. ¿Cuál será tu libación? ¿Cuál será tu ofrenda vertida para Cristo? ¿Cuál será tu ofrenda? Y termino con esto. Les prometí el último pasaje, la última profecía cumplida de una ofrenda vertida. Y esa ofrenda vertida la encontramos en Mateo 26, del 6 al 13. Que te veas a ti mismo en este pasaje. Y hallándose Jesús en Betania, en casa del Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso. Y como ofrenda de libación, no dice eso, pero lo podemos entender, lo derramó sobre la cabeza, sobre los pies de Cristo cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume se podría haber vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestas a esta mujer? Se entiende que era María, posiblemente María Magdalena. Pues buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres los tendré siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, hasta en Filipos o en San Luis Potosí, en 2024, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Que así sea tu testimonio. Y si te has inspirado con esta idea de vertir un sacrificio para el Señor, de vertir una ofrenda, te invito a comprar uno de los 2 libros que están allá atrás por el autor Juan Higel, mi papá, lo acaba de publicar, sobre la vida y testimonio de una mujer que sirvió aquí en San Luis, en Zacatecas,
la señorita Florinda Cantre, sobre vertir su vida en servicio al Señor. Te invito a que tú comprometas: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Busquemos en la palabra, estemos ofreciendo ese sacrificio al Señor y busquemos cómo servirle aquí y en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, pastor.